tiempo se agota para la pausa de aranceles de Donald Trump. En principio, el 1 de agosto era la fecha que dio el presidente de Estados Unidos para reactivar las altas tarifas a las importaciones que él mismo había suspendido en abril pasado. Desde entonces, Washington ha logrado acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Pakistán, Camboya, entre otros. Pero no todos han quedado contentos. El bloque de los 27 países europeos aspiraba, por ejemplo, a que no tuvieran aranceles. Trump, sin embargo, ganó la partida y dejaron la tasa en un 15%. Por otro lado, el presidente acordó con su homóloga Claudia Sheinbaum una prórroga de 90 días adicionales a los aranceles para México, mientras que a Brasil lo castigó con una tarifa del 50% en medio de las críticas de la Casa Blanca al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. Todo esto ocurre mientras dentro de Estados Unidos las cortes debaten si Trump está excediendo o no sus poderes ejecutivos al usar los aranceles como un arma política. ¿Hasta dónde llegan sus poderes constitucionales y legales como presidente? ¿Puede Trump arrodillar al mundo con una guerra comercial sin límite alguno? ¿O lo hace para enfrentar una amenaza extraordinaria y defender la economía estadounidense? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y hoy me acompaña desde Buenos Aires Federico Poli, economista y periodista, director ejecutivo del Observatorio PYME. Y en Madrid está Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía de IE University. Bienvenidos ustedes dos, bienvenidas también todas las personas que nos están viendo a través de nuestra señal en video o que nos están escuchando, porque recuerden que también estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Federico Poli, comienzo con usted. ¿Qué opina de las posturas arancelarias y sobre todo de las idas y venidas que ha habido a lo largo de este año con la imposición y luego el congelamiento de las tarifas por parte de Donald Trump? Mira, creo que es obvio que está introduciendo un nivel de incertidumbre en la economía mundial y en la economía norteamericana que era desconocido hasta la irrupción de Trump en esta segunda etapa. Y esto genera muchos problemas en los flujos de inversión, en los flujos de comercio. Digamos, en los flujos de inversión está claro que todas estas idas y venidas lo que hacen es un wait and see, es decir, esperar para ver que aclare cuál es la situación, porque hay mucho detalle de todas las negociaciones que se están haciendo que todavía no se conocen del todo, pero por ejemplo, les señalo una, muchos de los acuerdos que está firmando en realidad dice que no son vinculantes, que no generan derechos ni obligaciones. Es decir, esto no genera ninguna certidumbre los acuerdos que vaya a firmar el presidente Trump con este marco legal, con este disclaimer. Entonces, está generando esto y por otro lado, digo, estamos mirando la cuestión comercial, pero está la cuestión financiera y monetaria. Y lo que está haciendo el presidente Trump respecto a la Reserva Federal y esto de amenazar con echar al presidente de la Reserva Federal y además ponerla bajo la égida, algunos dicen, no lo dice el presidente Trump, pero dice, los analistas plantean de ponerlo bajo la égida del secretario del Tesoro, es decir, que pierda independencia la Reserva Federal. Bueno, esto es mucho más grave, digamos, siendo muy grave lo de los aranceles, esto es mucho más grave porque pone en tela de juicio al dólar y a los bonos del Tesoro americano como reserva de valor y medio de intercambio internacional. Entonces, ojo que estamos mirando la cuestión del comercio, que es muy grave, la cuestión esta de la moneda del dólar y de los bonos del Tesoro, y la reforma que acaba de anunciar también sobre las stablecoins, las cryptocurrencies, permitiendo que puedan ingresar dentro de la oferta dentro de las alternativas de inversión de los fondos de pensiones, también es otro gran tema que puede significar meterle más riesgos
al sistema financiero con toda Sí. la regulación que está habiendo, no solo, con esto termino, no solo en Estados Unidos, sino en Gran Bretaña principalmente, una ola de desregulación del sistema financiero que retrotraen al sistema financiero pre-crisis del 2008-2009. Es decir, esto puede generar un riesgo mucho mayor del que existe actualmente en el sistema financiero. Usted habla entonces de una incertidumbre por los aranceles, también por la política fiscal y por otras medidas financieras. Juan Carlos Martínez, ¿qué opina usted? ¿Los aranceles en efecto traen inestabilidad, como lo explica Federico, o usted cree que es una medida con la que Donald Trump está logrando proteger el comercio de Estados Unidos? Los aranceles lo que traen, realmente no los aranceles, sino la errática política arancelaria que está siguiendo la Casa Blanca, donde hoy pongo aranceles, mañana los quito, pasado los incremento. Lo que está trayendo es incertidumbre a la economía mundial y eso no es bueno. La incertidumbre es el peor enemigo que tiene la economía. Y para proteger la economía norteamericana, no. Es decir, yo creo que esto va a tener un impacto fuerte sobre la economía norteamericana. Los aranceles al final lo que van a encarecer son las importaciones de Estados Unidos y eso lo van a pagar las empresas norteamericanas que necesitan esas importaciones y también los consumidores norteamericanos. Por tanto, probablemente cuando las empresas empiecen a trasladar esos aranceles a los precios de los productos finales que importan, la inflación volverá a repuntar en Estados Unidos. No se protege la economía norteamericana con aranceles, ni muchísimo menos, porque al final, si hay cosas que Estados Unidos importa es porque no se producen dentro del país y porque las necesita y, por tanto, al final lo único que hará será pagar más dinero por ellas, sus consumidores y sus empresas. Aquí entonces la pregunta para los dos, comenzando por usted, Juan Carlos, ¿coinciden en que esta política arancelaria de Donald Trump es errática y que solo está provocando incertidumbre? Pero mi pregunta, Juan Carlos, para ustedes entonces, ¿cuáles son los límites que tiene Donald Trump? Y aquí comenzamos un poco a hablar también de esas normas estadounidenses, porque el presidente está utilizando la ley de poderes económicos de emergencia internacional que se creó en Estados Unidos desde 1977, pero desde entonces ningún presidente había usado estos poderes extraordinarios para aplicarlos a los aranceles. Sin embargo, Donald Trump está diciendo que Estados Unidos enfrenta amenazas extraordinarias e inusuales y que por eso se debe aplicar esta ley extraordinaria de emergencia y aplicarla para los aranceles, algo que las Cortes estadounidenses están debatiendo en este momento. Pero ¿cuál es ese límite que podría tener Donald Trump para sus políticas arancelarias? Bueno, yo creo que es absolutamente desconocido porque un día dice una cosa y al día siguiente la contraria, ¿no? Realmente no creo que nadie pueda predecir cuál es el límite. Hemos conocido aranceles que se han puesto, que se han suspendido, que se han rebajado, que se han incrementado, por tanto, yo no creo, como digo, que haya nadie que sea capaz de predecir cuál va a ser el futuro. Lo que sí que es fácil predecir es el impacto que estas medidas pueden tener en la economía norteamericana y desde luego no va a ser bueno. Y el que esté utilizando esta ley de poderes especiales para justificar su digamos, política arancelaria, bueno, eso tendrá que ser de los tribunales norteamericanos, pero desde luego lo que está claro es que la economía norteamericana, si está en riesgo por algo, es por este tipo de políticas, no por las importaciones que venían haciéndose las empresas americanas de bienes de otros países. Y Federico, le pregunto lo mismo, ¿dónde están esos límites del presidente? Porque ahora Trump está diciendo que no es un deber de los jueces, que además no fueron funcionarios elegidos popularmente como él sí lo fue. Ellos no son quienes deben determinar que no se pueden aplicar esas políticas arancelarias y normalmente es el Congreso de Estados Unidos el que define esa política arancelaria de Estados Unidos. Ahora lo estamos viendo con Donald Trump. Pero ¿quién entonces pone los límites ahí? ¿El Congreso, la justicia, el comercio internacional? Bueno, hasta ahora la justicia ha venido marcándole la cancha, ha sido la institución que más se ha mantenido más firme frente al avasallamiento del presidente Trump a las instituciones. Así que vamos a ver cómo en este caso también funciona esa relación. Eh, Vale la pena detenerse en esto que estamos comentando, que es la incertidumbre que está introduciendo el presidente Trump en todos los ámbitos de la economía, porque, digamos, estamos hablando de nuevo del comercio en inversión. Hablaba recién yo de lo que tiene que ver con las finanzas, con
los bonos, con la deuda de Estados Unidos, con su moneda. También podemos hablar del otro factor, el recurso humano, las migraciones. En todo no hay, digamos, anemia, digamos, no hay reglas, es todo a golpes de decisiones de tuit, ahora no son tuit, ahora es la otra red social del presidente. Todo eso introduce a Estados Unidos en una dimensión desconocida que era la dimensión de los países emergentes, que es justamente la incertidumbre. Digo, ¿cuál es la diferencia con el riesgo de la incertidumbre? Que no se puede medir. En cambio, el riesgo sí se puede ponderar y uno puede hacer escenarios. La incertidumbre no. Bueno, Estados Unidos ingresó en un escenario de total incertidumbre en todos los aspectos de su vida económica, y esto es muy grave porque es la primer potencia mundial y eso le va a hacer mucho daño, como no, lo hizo en las economías emergentes. La Argentina es un claro ejemplo de esto, de los vaivenes y de la incertidumbre regulatoria. Eso daña mucho a las economías y Estados Unidos lamentablemente lo va a sufrir. Pero en esa incertidumbre, Juan Carlos, ¿hasta qué punto la otra parte de una negociación bilateral tiene margen de maniobra? Y se lo pregunto concretamente con la Unión Europea, porque la misma Ursula von der Leyen reconoció que lograron el mejor acuerdo posible y esto ha molestado a varios de los países del bloque. ¿Tenían los europeos la potestad de negociar o aquí Trump tenía el as bajo la manga? Bueno, pues no lo sé, tendría que haber estado en esas negociaciones para saberlo y no lo puedo afirmar, pero desde luego sí que creo que el acuerdo que se firma con Estados Unidos pues tal vez no es el mejor que se podía haber firmado. Creo que la Unión Europea tiene que haberse mantenido mucho más firme y no aceptar un arancel del 15%, más las compras de energía, más las inversiones a las que se ve obligadas a hacer, que habrá que ver en qué se concretan. Pues tal como lo ha hecho, sin imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos. Yo creo que las cosas no se han llevado adecuadamente desde el primer momento, y si desde el inicio de toda esta andanada comercial, allá por el mes de marzo, la Unión Europea hubiera tenido una posición más firme, pues seguramente hoy el resultado sería distinto. ¿Es el mejor acuerdo comercial que hemos conseguido? Pues seguramente evitando una mayor escalada, ¿no? Pero creo que otros países que han optado por no aceptar esa escalada, pues acabarán teniendo seguramente mejores resultados. Yo no estoy muy contento con el acuerdo que se ha firmado y tampoco estoy seguro que sea el mejor acuerdo posible. Creo que si la estrategia hubiera sido otra, seguramente hoy tendríamos a lo mejor un acuerdo más favorable. ¿Y qué le hubiera beneficiado, Juan Carlos, a la Unión Europea? Bueno, yo creo que la Unión, desde que Trump nos empezó a imponer aranceles al aluminio, al acero, a las importaciones de automóviles y luego amenazó con los recíprocos, creo que la Unión Europea lo que tenía que haber hecho es ir imponiendo aranceles a Estados Unidos, pero los ha ido postergando por no enrarecer el clima, por no facilitar la negociación, y al final, pues ha aceptado un 15% sin imponer, ninguna represalia a Estados Unidos, y ha aceptado todo lo que, o gran parte de lo que Trump quería. Se ha vendido como que si no hubiera sido peor y que el arancel hubiera sido del 30, ahora solo es del 15, pero bueno, es que esa es una forma de ver la botella medio llena o medio vacía. Yo creo que evidentemente un 15 es mejor que un 30, pero es que a lo mejor si la Unión Europea se hubiera mantenido firme y hubiera impuesto también, y no amenazar, sino impuesto aranceles a las importaciones norteamericanas, tal vez el resultado final habría sido otro muy distinto. Además, porque el arancel actualmente ronda el 5%, entonces subir al 15% se está triplicando ese arancel en términos generales, porque como ya lo explicaba Juan Carlos, también hay un arancel diferenciado, por ejemplo, al acero y al aluminio, que se mantiene en un 50% y así en diferentes ítems. Federico, Juan Carlos menciona una palabra: represalias. ¿Usted cree que los países deben tomar represalias en medida de aranceles para intentar contrarrestar el poder de Estados Unidos, o esto es escalar aún más una guerra comercial? Sí, es difícil de responder esa pregunta en general, porque cada uno de los países y los bloques tienen situaciones específicas, distintas, y yendo al caso de Europa, creo que negoció bajo la amenaza de que Estados Unidos se quitara de la seguridad
europea y la cuestión de la guerra de Rusia con Ucrania, digamos, me parece que estuvo muy marcada por este temor de Europa de quedar con un desencuentro fuerte con Estados Unidos en este momento que precisa el apoyo de los americanos para justamente evitar que esta situación que tienen en el propio continente europeo se desmadre. Entonces, digo, cada uno negocia bajo condiciones distintas y tienen poderes relativos diferentes. Lo cierto es que Trump consiguió que más de 70 ministros de comercio fueran a Estados Unidos a negociar y bueno, esto muestra la relevancia que tiene Estados Unidos en el comercio internacional y que pasó a ser un poco el árbitro de estas normas, de estas reglas de comercio y de inversión, bueno, destruyó, puso una bomba sobre el sistema multilateral, ¿no es cierto? Es parte de un mundo que no está. Con esto que usted menciona, Juan Carlos, le quiero, pues que lo que menciona Federico, le quiero preguntar a Juan Carlos, ¿está logrando Donald Trump arrodillar al comercio mundial? Bueno, lo que yo creo que está, y lo decía muy bien Federico, está haciendo que salte todas las bases de comercio multilateral, todas las reglas que nos habíamos creado desde los últimos años para facilitar el comercio mundial, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, y digamos eso es lo que está todo poniendo en cuestión, ¿no? Y yo creo que bueno, pues no sé si eso es arrodillar o no al comercio, pero lo que sí que sé es que no es bueno para los flujos comerciales ni para la economía global, pues todas estas políticas, sobre todo tan erráticas que se están llevando a cabo y que al final pues van a tener un impacto especialmente sobre la economía norteamericana, que ya hemos visto cómo su ritmo de crecimiento en el primer trimestre se desaceleró de forma importante y cómo seguramente veremos cómo esa desaceleración continúa a lo largo del año, ¿no? Una economía que estaba teniendo un crecimiento robusto en los últimos 2 años, pues está teniendo hoy un desempeño mucho peor y seguramente pues cosas como las tasas de inflación elevadas las volveremos a ver en Estados Unidos. De hecho, y antes también Federico lo nombraba, pues las presiones que está haciendo para que la Reserva Federal baje los tipos de interés pues chocan con digamos, esa política independiente de la misma Reserva Federal, que no quiere hacerlo por el temor a la inflación. Una propia institución americana como su Banco Central está muy preocupado por esta, digamos, deriva comercial sin ningún sentido y sobre todo sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, bueno, arrodillar o no, no lo sé, es que no creo que sea eso relevante. Lo importante es que está haciendo, poniendo primero a la economía norteamericana y a la del resto del planeta pues en una situación, digamos, produciéndola un dolor que es absolutamente innecesario. Le voy a cambiar el verbo, Federico, para la pregunta. No arrodillar, pero ¿está implosionando Donald Trump el comercio mundial? Sí, seguro que esto significa eso, que digamos, la Organización Mundial del Comercio, que era el ámbito donde se negociaban las reglas que regulaban los flujos de comercio y de inversión, dejó de ser el ámbito relevante y pasó a ser ir a Estados Unidos a negociar con la administración Trump las condiciones de inversión y de comercio, pero no nos olvidemos que en el acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, se habla también de compromisos de inversión que por cierto, digo, la Unión Europea podrá firmar eso, pero después hacer efectivo eso va a ser muy difícil, pues es el sector privado el que hace las inversiones en Europa. Sí, en materia de compra de gas y digamos, sobre todo de gas, de combustibles, ahí puede haber de los estados, sí hay una injerencia, digamos, y pueden tomar algún tipo de compromiso. Ya estaban comprando gas americano, pero bueno, quiero decir, este tipo de acuerdos, además están firmados a las apuradas,
estas negociaciones tardaban años en llevarse adelante y en cerrarse. Y acá se está haciendo en 15 días. Es todo muy distópico, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el mundo. Pero volviendo a la pregunta que me realizabas, sí, sin duda, digo, el mundo que conocíamos de la posguerra, que era el mundo del multilateralismo, está enterrado. Y yo creo que lamentablemente ese es un proceso de más largo alcance que la administración Trump. Si uno se fija, las cuestiones que marcó Trump en su primera administración, después Biden no las retrotrajo. Al contrario, muchas de ellas las acentuó. Entonces, digo, me parece que también había una tendencia de largo plazo en muchas de estas políticas que Trump plasma de manera muy disruptiva, las acelera y le pone una potencia bueno, que otro hubiera administrado de otra manera, pero es un nuevo mundo, de nuevo, que no creo que porque se vaya mañana Donald Trump de la Casa Blanca nos retrotraigamos al mundo del multilateralismo. Aún así, usted dice que es él el que está enterrando ese multilateralismo en el comercio mundial. Juan Carlos, ¿cómo es posible que una persona logre cambiar y insertar tanta incertidumbre dentro de un sistema histórico? Bueno, pues porque es sencillo. Al final es el presidente de la primera economía del mundo, con diferencia, y por tanto, pues tiene la capacidad para afectar a la economía mundial. Simplemente, pues Trump está haciéndolo. Ya lo intentó en su primer mandato, pero en este segundo mandato, pues se está empleando a fondo y, bueno, pues puede cambiar absolutamente muchas de esas reglas que hemos conocido y con las que hemos convivido en los últimos años. El día que deje de ser presidente, pues veremos quién le sustituye, pero probablemente muchas de estas medidas se revertirán. Incluso yo creo que antes, porque la economía norteamericana experimentará un sufrimiento que probablemente lleve a que muchas de estas medidas que hoy se están tomando pues sean al final revertidas. Y le quiero preguntar, Juan Carlos, por cómo pueden sufrir las economías de los países vecinos de Estados Unidos, concretamente Canadá y México. Se hace la prórroga de 90 días más para los aranceles a México. Con Canadá se está hablando de posiblemente un arancel del 35%. Sin embargo, con Canadá y con México son los dos países con los que Estados Unidos tiene más comercio. ¿Cómo podría afectar esto a los dos países adicionales de América del Norte? Bueno, en el caso de México, la afectación es clara. México es el mayor exportador a Estados Unidos. Es verdad que gran parte de lo que México exporta a Estados Unidos está bajo el amparo del TIMEC, con lo cual, bueno, pues no se va a ver afectado. Es verdad que se va a seguir negociando y probablemente muchas de estas medidas que hoy se anuncian pues queden en nada. Yo creo que al final aquí Trump lo que está buscando es otro objetivo, que es un poco un mayor control de la frontera, tanto desde el punto de vista del tráfico de drogas como de la entrada de inmigrantes ilegales, y está utilizando toda esta presión sobre México para conseguir esos objetivos. Pero la economía mexicana y Estados Unidos y la norteamericana, lo mismo que la canadiense, están tan, imbricadas que estos aranceles que se podrían anunciar en el caso de Canadá o que ahora vuelven a quedar por 90 días en pausa en el caso de México, pues acabarán teniendo un efecto muy importante sobre ambas economías, pero también, como digo, sobre la economía norteamericana. Los aranceles no son inocuos y si Trump piensa y sus asesores piensan que imponiendo aranceles solo va a causar sufrimiento a aquellos países que exportan a Estados Unidos, yo creo que están muy equivocados y que quienes más van a sufrir van a ser las empresas norteamericanas y los consumidores norteamericanos. En este sentido, quiero preguntarle, Federico, ¿está de acuerdo con Juan Carlos en que los que más van a sufrir son los empresarios y las industrias dentro de Estados Unidos? Bueno, sin duda, Estados Unidos, como decíamos antes, va a ingresar en una senda de menor crecimiento, de más inflación y de un deterioro de su competitividad, porque, como yo señalaba,
digamos, no solo el aumento de los aranceles a estos niveles que está planteando el presidente Trump generan presiones sobre los precios, presiones inflacionarias, que en parte lo que está, digamos, todavía no se reflejaron en la economía americana plenamente porque las empresas están absorbiendo esos mayores costos en contra de sus rentabilidades, ¿no es cierto? Pero digo, por un lado está los mayores aranceles, por otro lado también está la política migratoria que está restringiendo la oferta laboral en algunos sectores de manera muy importante, y eso también es presión sobre los costos salariales y, de nuevo, sobre la inflación o sobre los márgenes, que al final terminarán siendo mayor inflación. Entonces, esto son todas medidas que van en la misma dirección, en tener una mayor inflación, en tener un menor crecimiento, porque todo esto también afecta las exportaciones, todo esto afecta el consumo interno, así que sí, coincido que es pegarse un tiro en los pies. Y lo otro que también es cierto es que también obviamente va a afectar a el resto de los socios comerciales, que ahí lo que, digamos, que hay que ver es en términos relativos cómo queda cada economía y cada sector, digamos, de las economías que exportan a Estados Unidos, porque, digamos, a uno le pueden aumentar al 15% los aranceles, pero si al resto se lo aumentan al 20 o al 30, en términos relativos queda mejor esa oferta exportable, a pesar de que tuvo un aumento en sus aranceles. Entonces, digamos, lo que hay que ver, mirar, es en términos relativos cómo queda cada sector de cada país en esta nueva reprogramación arancelaria que está llevando adelante el presidente Trump, y eso va a afectar obviamente a los distintos sectores de distintos países de manera distinta. Y precisamente sobre esos aranceles puestos de manera diferenciada según el país y según el sector, Juan Carlos, ¿tiene China el poder, siendo la segunda economía del mundo, de hacerle frente a Estados Unidos? ¿O lo que vimos de esas represalias de imponiéndose aranceles, aumentando cada vez más la tarifa, que luego finalmente redujeron y suspendieron? ¿Eso en qué queda? ¿Puede China hacerle frente a Estados Unidos? Bueno, China es la segunda economía del mundo y tiene una capacidad también para hacer daño a Estados Unidos. La prueba es que cuando Trump empezó a poner aranceles, China se los fue, digamos, también reimponiendo a Estados Unidos, y en un momento dado, pues se sentaron ambos a negociar, porque Estados Unidos se dio cuenta de que por ahí no iba a ningún sitio y que además había un riesgo importante para la economía norteamericana, y es un desabastecimiento de muchos productos absolutamente claves que China importa, que Estados Unidos importa de China. Y bueno, esos aranceles tan altos que llegaron, creo, al 135, 145%, no estaban, en esos aranceles estaban exentos cosas como los teléfonos celulares, como los ordenadores, como las tablets, ¿no? Porque eso hubiera provocado pues una auténtica, digamos, debacle en Estados Unidos para los consumidores acostumbrados a utilizar estos dispositivos, ¿no? Bueno, al final yo creo que tiene, como digo, una capacidad de presión y de negociación superior a otros países por ser el gran proveedor de Estados Unidos, y veremos cómo están estas negociaciones. Está claro que al final esos aranceles del 145% se han reducido a niveles del 30% y todavía se sigue negociando, y probablemente, bueno, pues a China le caerán aranceles, eso no me cabe la menor duda, porque las autoridades chinas están subvencionando sus producciones. También la Unión Europea ha puesto aranceles a determinados rubros chinos, como los vehículos eléctricos, u otros países se lo están imponiendo a las importaciones, por ejemplo, de acero china, ¿no? Pero independientemente de eso, de esa tendencia que hay a poner más aranceles a productos chinos por las, digamos, subvenciones que tienen por parte de sus autoridades, sí que creo que China es una de las economías que tiene capacidad para ponerlo, y además, y es más importante, tiene esa voluntad, cosa que no hemos visto, y yo lo decía antes, en la Unión Europea. ¿Y usted qué piensa, Federico, sobre la postura de China? ¿Podrá ser suficiente para hacerle contención a las medidas de la Casa Blanca?
coincido con lo que decía Juan Carlos, que obviamente, y vuelvo al punto que yo comentaba antes, digo, las negociaciones estas dependen mucho de las situaciones específicas de quienes se sientan a negociar, y bueno, y China tiene una capacidad de enfrentar la presión americana como ningún otro bloque ni economía del mundo, y así lo hizo, y bueno, y consiguió resultados favorables. Ahora, por cierto, respecto a China, está claro que el mundo tiene que pararse, digamos, de otro modo en el flujo de comercio, porque, digamos, China es distinto a todo el resto de las economías en términos de la competitividad que ha ganado en base a salarios bajos, y después también, digo, a unas escalas de producción que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Entonces, digo, que Estados Unidos se protegiera de China de manera razonable en algunos segmentos productivos y demás, uno le encontraba toda la racionalidad, y es lo que Sí. además deben hacer otros países del mundo. Ahora, desatar esta guerra comercial con esta irracionalidad es otra cosa. Ahora, muy brevemente, para concluir nuestro programa, quiero preguntarle sobre los aranceles como una presión política. En mayo de este año, un tribunal de comercio federal en Estados Unidos le ordenó a la Casa Blanca desmantelar su política arancelaria, diciendo que Donald Trump no tenía poderes ilimitados en este sentido, pero como el Departamento de Justicia apeló y actualmente el caso sigue en proceso en un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, las medidas continúan hasta que la Corte tome la decisión contraria. Dentro de ese proceso de la audiencia del Tribunal de Apelaciones, el fiscal que está defendiendo la postura del gobierno alegó que Donald Trump sí estaba usando los aranceles como una moneda de cambio. Juan Carlos, ¿esto lo habíamos visto antes en la historia o es una novedad? No sabría decirlo, no tengo elementos para saber si esto se habrá visto. Yo lo que sí que creo que lo que estamos es asistiendo a una escalada arancelaria y contra el comercio mundial desconocida en digamos, más de 100 años seguro, y ya dentro de digamos, de la maquinaria legislativa y judicial norteamericana, pues no tengo yo ahí capacidad para juzgarlo si esto es lo adecuado, si se ha visto otras veces. No soy consciente que haya sido, pero tampoco quiero poner la mano en el fuego sobre eso. Y muy brevemente, Juan Carlos, ¿cuál es su opinión sobre el hecho de que Estados Unidos imponga aranceles del 50% a Brasil después de que el proceso contra Jair Bolsonaro avanzara? Bueno, es una clara venganza y una clara forma de determinar o de exponer que los aranceles al final no tienen una lógica de proteger a la economía norteamericana, como él dice. Imponer estos aranceles a Brasil simplemente porque Brasil está tomando la decisión de juzgar a un expresidente, tendrán que ser los tribunales brasileños los que decidan si es culpable o inocente el expresidente Bolsonaro, pero no puede ser que un país o que un mandatario se arrogue la competencia de sancionar a otro país porque están tomando sus tribunales una decisión absolutamente legítima, que, como digo, dará un veredicto de culpable o inocente, pero que eso es un asunto interno brasileño, y esta presión yo creo que es absolutamente inaceptable y que Brasil pues no puede aceptar. También es verdad que luego la letra pequeña de estos aranceles te dice que la gran mayoría de los productos que Brasil está exportando a Estados Unidos van a quedar exentos de este arancel. Por tanto, Sí. bueno, una cosa es los grandes titulares, pero luego la realidad es que no todos los productos brasileños, más bien menos de la mitad, van a sufrir este arancel. Pero aún así, aunque solamente uno lo sufriera, pues creo que es inaceptable estas medidas que está tomando Trump, y que ponen de manifiesto que no hay ningún interés en proteger la economía norteamericana, sino simplemente en conseguir objetivos políticos internos, externos o como queramos definirlos. Y Federico, muy brevemente, ¿qué opina usted de este uso de los aranceles como un castigo político? No, bueno, eso sí que también es novedoso a nivel internacional. Eh, Digo, mezclar una negociación comercial con una cuestión política, digamos, el pedido de la Casa Blanca de que se trate, además metiéndose
en asuntos internos de otra nación, y en algo tan sensible como la justicia. Digo, no es totalmente novedoso, así como es novedoso también otros aspectos de esta negociación comercial, en el sentido de lo que le está pidiendo a algunos países, por ejemplo a Gran Bretaña, respecto a que no use insumos provenientes de China y que le permite escrutar las fábricas chinas que están en territorio británico. Digo, hay una serie de cláusulas en estos acuerdos que sí, que los hacen novedosos a nivel internacional y llaman la atención. Y seguiremos analizando aquí en France 24 cómo evolucionan esas decisiones. Federico Poli y Juan Carlos Martínez, gracias por acompañarnos en el debate. Andrés Doncel fue el jefe de edición, Tania Herrera la jefe de invitados. Y a ustedes muchas gracias por elegirnos.